Pues hablábamos en el bloque anterior de las, digamos, medidas integradoras o los puntos de integración que convendrían al interés nacional de los tres países de América del Norte. Pero en ese sentido, y antes de que este programa se nos acabe, yo quisiera preguntar, hubo una medida que tomó el gobierno de Canadá recientemente, no sé, hará cosa de un año, en imponer por primera vez una visa a los mexicanos. Esto pues, ha generado cualquier cantidad de reacciones en el país que nadie mejor que el embajador de Canadá en México conoce. Pero yo quisiera preguntarte, Guillermo, uno, ¿qué perspectivas hay de que regresemos, digamos, a tiempos mejores en esto? Sí, claramente, porque dentro de lo que conversábamos parecería un contrasentido, una especie de involución, un regreso, una marcha atrás, en dos países que pues, iban caminando realmente como, iba yo a decir, marido y mujer, hacia el altar, pero realmente esto sí ha sido una sacudida, creo que nuestro mejor amigo en el mundo literalmente, o al que los mexicanos queremos más, dictar una medida de esta naturaleza. ¿Qué posibilidades hay de que esto pueda revertirse por parte del gobierno canadiense? Bueno, ¿Qué tendríamos que hacer los mexicanos? Primero aclarar algunas mitologías, que nunca había visa. Visa existía antes. El problema es que no había movimiento en los años 70, 80, pero existía. No, hay que tomar esto, yo creo, en la forma que el primer ministro lo explicó cuando vino a México en el 2009, a finales del verano de ese año, a la cumbre en Guadalajara. Mira, esto tiene su origen, no en algún problema canadiense-mexicano. Esto tiene como su fundamento la necesidad en Canadá de mejorar el proceso que tenemos nosotros para determinar los casos de refugio. México había crecido desde el 2005 hasta el 2009 a ser el primer país a nivel mundial en los pedidos de refugio a Canadá. Los canadienses, nosotros aceptamos más de 30,000 refugiados. ¿Es refugio económico? No, es asilo político, es asilo político. Y México llegó a tener el 25% de las solicitudes de asilo político anualmente en Canadá. ¿Por qué en México no nos enteramos de que tenemos tanto asilado político o perseguido político? Bueno, es que no eran casos... ¿O se tipifica diferente? No, es que eran casos sin fundamento, porque en realidad eran personas que buscaban oportunidad económica y encontraron que simplemente pidiendo el asilo se les daba la oportunidad de quedarse 2 años en Canadá mientras su caso se oía, y cuando recibían la carta diciendo que su caso está por ser determinado, retiraban su pedido y se regresaban, pero mientras tanto se habían quedado 2 años. Pagadas. Y esto, el problema era que nuestro proceso de determinación de los casos era demasiado largo y tomaba 2 años, y con lo que se ha hecho ahora en cambiar la legislación apenas aprobada el año pasado, y ahora la maquinaria de gobierno necesaria para atender al backlog, porque la cola de casos pendientes es enorme en Canadá, como pueden imaginar. Se vio que se tenía que hacer algo para frenar que este número de casos seguiría creciendo. Creció de 1,000 a 3,000 a 9,000 a 18,000 en un periodo muy, muy corto. Y si no se hubiera hecho algo, había la posibilidad de industria aquí en México. Vete a Canadá y declárate refugiado político. Y te quedas 2 años y después regresas, abandonas tu pedido. Así que la visa fue la herramienta que escogió el ministro para atender a corto plazo a lo que era esta necesidad. Y obviamente ha tenido un impacto inmediato. El número de casos para el 2010 fue de alrededor de 1,000. El año entrante había sido de 18,000. Así que un cambio enorme, ¿no? Pero la realidad es que esto es algo que hay que esperar hasta que la maquinaria gubernamental en Canadá atiende esa lista de espera de todos los casos, y después ver cuáles son las posibilidades en el futuro. El primer ministro fue claro en decir que nosotros tenemos que ordenar nuestra forma de tratar estas cosas antes de poder ponernos a pensar en otras posibilidades, y así es. Nosotros aquí en la embajada lo que buscamos es cómo agilizar este proceso para que sea una intrusión mínima en términos de lo que tiene que hacer un viajero, un estándar de servicio de 10 días hábiles en general para otorgar la visa, la mayor parte de las visas siendo de entrada múltiple, entendiendo que
que hay mucho flujo, podemos decir, común y corriente, y también con una tasa de rechazo absolutamente mínima, porque lo que queremos hacer con la visa es que tenga el efecto positivo sobre estos pedidos sin fundamento, pero que no sea un impedimento para el que viaja por turismo, por trabajo, por estudio, o simplemente porque quiere ir a nuestro país a visitar, que esto sea lo más práctico posible. Y con más de 170,000 visas ya emitidas desde la imposición en el 2009, creo que hemos llegado a tener un proceso ejemplar, aunque todo el mundo me dice que el formulario es muy complicado. Si se llena bien y uno pone la atención necesaria a proporcionar los elementos que se pide, no va a haber algún problema, o sea, si no hay algo desconocido en términos de antecedentes de la persona o de familiares. Así que en ese sentido creo que el proceso está funcionando bien. ¿Qué va a pasar en el futuro? Eso no lo puedo pronosticar yo como humilde diplomático. Esto es algo que vendrá con el tiempo, y creo que es algo que, número uno, necesita que nosotros hagamos en Canadá lo necesario para atender a esta situación particular. De que, no sé si la iniciativa la tome Canadá o México en esto, o los dos, para acomodar, digamos, las preocupaciones de uno y otro. Porque yo que acabo de estar la semana pasada, como sabes, en tu país, sí noté una reacción muy, muy negativa de la gente con este tema, ¿no? Desde quien se sube al avión, los flujos, me decían, por ejemplo, que ha caído prácticamente, 18 a 20% el turismo nada más en Quebec, de mexicanos. Iban 300,000 al año, y sobre todo a Quebec, que es una de las provincias más, digamos, atractivas para los mexicanos. Entonces me decían allá, así que tus paisanos, que estaba teniendo un efecto sobre la industria del turismo quebecois muy fuerte, la cuestión de la visa, porque pues no deja de ser un obstáculo. Mi reflexión sería, si no estamos pagando la mayoría por la minoría, o por una minoría de abusadores, ahí estamos todos los que queremos ir a Canadá cada vez que podemos, pues con una serie de... Es farragoso realmente, se detiene el pasaporte 10 días, a lo mejor quiero ir o tengo que ir de trabajo a Houston o a Nueva Zelanda, y no puedo porque está retenido. Entonces es un tema delicado. Yo creo que sí se podría tener digamos, si el problema es ese del refugio, que es una cuestión que, como acabas bien de explicar, tiene un fundamento interno, básicamente una raíz interna, se podría decir, ningún mexicano puede tener refugio si no pasa por el tamiz de la embajada primero. Bueno, es que tenemos que modificar la legislación en Canadá, y eso... Yo no me voy a ir a abusar de la generosa, digamos, política de asilo que tiene Canadá, si no paso por la embajada y digo, oiga, tengo estos problemas en México, me siento asediado por esto, el otro. Si ustedes encuentran que hay elementos... hay que entender lo que es la ley de refugio en Canadá, porque uno no puede pedir refugio en un país extranjero, lo tiene que pedir en la frontera, llegando a Canadá. Y el gran número de estos casos ni siquiera eran en la frontera terrestre, eran en aeropuertos, así que no estamos hablando de gente llegando en forma desesperada por tierra, gente que tenía recursos suficientes para comprar un pasaje de ida y vuelta y deshacerse de la vuelta, ¿no? No, yo creo que, mira, yo creo que todo el mundo entiende que esto cambió la espontaneidad de los viajes. Estamos tratando de implementar el sistema más eficiente, más transparente posible, para que no sea impedimento, y creo que ahí vamos, porque ya vimos en el 2010 que el turismo ha recuperado un 28%. Sí cayó en forma precipitada después de la imposición, pero ya se ve recuperando en el 2010, creo que en el 2011 vamos a ver mayor recuperación. La realidad es que esto no implica que Canadá ha cambiado en actitud. Canadá acude al mexicano como siempre, con brazos abiertos, como parte de ese panorama multicultural que tenemos en nuestro país. Esto fue simplemente algo que surgió en el ámbito de la política de refugio que se tenía que atender, y hay que esperar que todo eso pase, un periodo de reorientación, y la cosa se verá cuando el gobierno determina que se pueda. Mientras tanto, el proceso es un proceso entendible, es un proceso que las personas verán entrando al sitio web de la embajada sin misterio, no hay entrevistas
vista personal si uno proporciona la documentación solicitada, y eso es importante porque la mayor parte de los rechazos son porque la persona simplemente no ha completado el formulario como se pide. Esa pregunta es para otros, no para mí. No, lamento que así no es la cosa, ¿no? Así que si uno cumple, uno recibe. Y el hecho que se entrega en un periodo para visa 10 días es récord. Y ahora en la época pico de julio, de verano, de vacaciones, hacemos un enorme esfuerzo recibiendo 400 o más solicitudes al día. Así que estamos intentando de hacer todo para que esto no sea obstáculo, que esto sea simplemente otra parte de la planificación del viaje, y que se haga con anticipación necesaria para que se pueda realizar el compromiso del viajero como quisiera. Creo que hemos hecho mucho en términos de atender al cliente en ese sentido. Hemos abierto centros de solicitud en Guadalajara, en Monterrey, además de uno en DF y la embajada misma, un nuevo anexo para nuestro personal de inmigración para que puedan procesar con toda la agilidad posible, y creo que el tema se está manejando bien. Ahora, es cierto que esto es algo a nivel intelectual que impacta, y yo entiendo totalmente, pero como embajador mi responsabilidad es cómo atender al público, y creo que lo estamos haciendo en una forma digna y en una forma eficiente en términos de ese deseo de poder viajar a nuestro país. Pues muy bien, embajador Guillermo Ryczinski, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que pues los diferentes proyectos que hoy planteamos se vayan cristalizando, y pues de veras que siempre es un honor tenerte en estas cámaras, y pues sabes que tienes todo nuestro apoyo y pues nuestro aprecio de siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, sus hogares, muchísimas gracias, y hasta la próxima edición de Efecto Mundial. Buenas noches.